¿Qué está sucediendo con el dólar? Vamos a hablar con José Vargas, que es nuestro especialista de los días martes con el bloque de economía, pero con la columna de economía, pero hoy era necesario hablar con él. Me imagino, José, buenas noches, ¿cómo estás? Que habrás estado muy solicitado, ¿o no? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ha sido un día bastante particular. Gracias por venir al estudio, entonces. No, como siempre, un placer. Bueno, ¿cuál es el motivo de la renuncia? Desde la visión de los economistas, ¿tiene que ver un poco lo que está sucediendo con el dólar, sobre todo para hablar de la renuncia de Sturzenegger? Sí, tiene que ver, en principio, cómo se viene manejando el Banco Central y básicamente la credibilidad y las expectativas que tenía el mercado puestas en lo que ocurriera después del acuerdo con el Fondo Monetario. En los últimos días el mercado se encontró bastante perdido en base a la estrategia que utilizaba el Banco Central para controlar el tipo de cambio. Es cierto que el Fondo Monetario le pidió al gobierno nacional que dejara flotar la divisa estadounidense, es decir, que la dejara subir, que la dejara acompañar a la suba que está teniendo en el mundo, pero sumado a la incertidumbre, a los rumores, que hoy hubieron muchísimos rumores en la City porteña, de renuncias, de cambios de gabinete, la verdad que fue bastante caótico el tema. Esto llevó a que el presidente del Banco Central terminara básicamente presentando la renuncia porque en principio, dicen la mayoría de los economistas, no le encuentran la vuelta con una estrategia para poder contener la escalada que está teniendo el dólar en la Argentina. Crece muchísimo más rápido de lo que crece en la mayoría de los países de la región y esto sabemos que se termina trasladando lamentablemente a precios en unos meses donde Argentina está sufriendo una escalada muy fuerte también en los precios. Bueno, me imagino que por la cabeza de Sturzenegger le tiene que haber pasado teniendo en cuenta las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, por ejemplo, tomar préstamo del Fondo Monetario Internacional, en donde se decía, si cumplimos con ciertas condiciones vamos a controlar el dólar. Y hoy se encuentra con una jornada que no pueden controlarla y que tampoco interviene el Banco Central y que vuelve a subir. ¿Por qué se produce esto en el marco de un acuerdo que en un principio decían que era el método o la forma para que el dólar no suba? Bueno, en principio el gobierno nacional no tiene un plan concreto y específico, un plan económico. Sí tiene medidas aisladas, medidas de política económica, pero al no tener un plan concreto y conciso se le hace cada vez más difícil. Y está claro que cuando un gobierno desde el punto de vista económico empieza a tener falta de credibilidad, falta de confianza, se le hace muy difícil poder revertirlo en el corto plazo. Lo que ha ocurrido en los últimos días, es más, desde el 25, el mes pasado, con la corrida cambiaria que se dio bastante fuerte, es que fue una corrida contra las LEVAC primero y después contra el dólar, básicamente por la falta de confianza que hay en el Banco Central. El anuncio que hizo el presidente del Banco Central conjuntamente con Duhovne del acuerdo con el Fondo Monetario no logró calmar los ánimos en el mercado a nivel nacional desde el punto de vista financiero. Y esto hizo que en los últimos días el mercado financiero corriera mucho más rápido contra las medidas que decía tomar el Banco Central y se vienen dos situaciones particulares. El martes que viene está la renovación de las letras del Banco Central, que también es bastante grande y seguramente se jugaba mucho Sturzenegger en ese supermartes que se podía llegar a dar. Y después la promesa de Caputo como ministro de que de los 15.000 millones que llegaran del Banco Central, 7.500 los iba a volcar al mercado cambiario automáticamente para contener el crecimiento de la divisa. ¿Ni siquiera esa medida que fue anunciada ayer de alguna manera generó tranquilidad en el mercado? Generó tranquilidad por minutos, es decir, el mercado se calmó prácticamente una hora o una hora y media y después la demanda volvió a crecer lo suficientemente fuerte porque veían estas idas y vueltas del Banco Central. No hay una política cambiaria clara por parte de la autoridad monetaria, que es quien tiene que llevar adelante este tipo de políticas, y evidentemente el mercado lo que busca es no quedarse corto y evidentemente a medida que va pasando el tiempo quieren ganar más, quieren tener más rentabilidad con un tipo de cambio que consideran debería estar más alto. José, apelo a tu criterio, a tus conocimientos en cuanto a lo que sucedió, la renuncia de Sturzenegger. ¿Vos considerás que esto le va a venir bien a la economía argentina o no? En principio necesitaba aire el Banco Central, está claro que ya Sturzenegger y su equipo, su directorio, no le generaban confianza al mercado. Está claro que lo que busca Sturzenegger con esto es darle aire al gobierno nacional para que pueda seguir negociando con el fondo y pueda seguir implementando las medidas que exige el Fondo Monetario. Ahora bien, quien va a formar parte del Banco Central es quien estaba en finanzas, es quien llevaba adelante la política de endeudamiento del país y básicamente cómo pensaba resolver el problema fiscal. Así que desde ese punto de vista todavía el mercado mira con mucho recelo quién es el que va a estar al frente del Banco Central. Es una persona más financista, más política que técnica y esto por ahí quizás pueda llevar más tiempo en lograr cierta credibilidad.
José, ahora vamos a pasar a otro tema, porque también se dieron a conocer hoy los datos de la inflación y también de cómo han subido los precios en el mercado mayorista. En ese caso particular se habla de una suba realmente significativa del 7,5%. Ellos indican que está basado un poco en lo que sucede con el dólar y el aumento que se ha dado en otros productos específicamente. Pero con respecto a la inflación de la provincia de Mendoza se habla del 3,4%. Es alta, ya lo habían anticipado, pero ¿supera las expectativas que de alguna manera se habían generado los analistas? Sí, supera las expectativas porque estamos hablando de la inflación del mes de mayo y el efecto del dólar, esta corrida, esta suba del dólar que se dio fuerte, se dio a partir del 25 del mes pasado, con lo cual el efecto fuerte lo vamos a tener con la inflación de este mes. Así que probablemente habrá que esperar para la provincia de Mendoza quizás un indicador un poco más elevado del que ha dado a conocer en la jornada de hoy. Hay que sumarle tarifas de servicios públicos, hay que sumarle atención médica, gastos para la salud por el lado de los remedios, hay que sumarle también alquileres que se están empezando a reacomodar hacia arriba teniendo en cuenta un nivel de inflación más elevado y fundamentalmente alimentos y bebidas, que es uno de los rubros que más sufre el impacto de las devaluaciones cuando se dan de esta manera tan brusca como la que se viene dando desde el mes pasado. Bueno, vos lo decías, lo has venido diciendo ya hace meses, que la inflación era imposible, que llegue al 15% de forma anual. Ya superamos en el caso de Mendoza, estamos en los 16,3% de inflación. Y haciendo futurología hacia adelante, ¿qué porcentaje considerás que puede llegar a culminar este año o con cuánto más o menos puede llegar a terminar la inflación por lo menos en nuestra provincia o a nivel país? Sí, hablamos en principio de si se dan las condiciones como se vienen dando hasta ahora, entre un 27 y 28% probablemente terminaría el nivel de inflación este año. Insisto, siempre y cuando sigamos carriles normales. Si esta corrida se extiende en el tiempo, vuelven a haber otros fogonazos importantes, probablemente sea mucho más elevada. Eso sería muy peligroso en un proceso donde el gobierno está buscando contener la economía de una manera mucho más normal y menos traumática a la que estamos viviendo en los últimos días. Por ahí hay algunas situaciones, yo lo venía diciendo hace bastante tiempo, lo mejor que le podía pasar al gobierno es que empezara lo más rápido posible el Mundial, para quitarle un poco de presión a la economía, pero está claro que ni siquiera así la economía logra encauzarse de manera correcta. Bueno, José, muchísimas gracias por venir al estudio, ya lo decíamos recién, con lo que ha sucedido hoy entre el dólar, entre la renuncia de Sturzenegger, obviamente ustedes están siendo muy solicitados, vos especialmente, así es que muchas gracias por acercarte. Gracias, como siempre. José Vargas con nosotros, José Vargas, especialista en economía, que nos daba algunos detalles relacionados con la renuncia de Sturzenegger y también con lo que está sucediendo con la inflación y el dólar.